Muy bien, buenos días, bienvenidos, bienvenidas y bienvenides al tercer día del Congreso Internacional sobre Género y Espacio. Estamos en la mesa 3C, titulada Inmovilidades cotidianas y género. Tenemos programadas 4 ponencias. Vamos a empezar con la de Adriana Rebeca García Obando, cuya semblanza me voy a permitir leer. Adriana es licenciada en Antropología Social por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Obtuvo el grado con mención honorífica en la defensa de la tesis Masculinidad, Construcción y Percepción de la Violencia Laboral, un acercamiento a la cotidianidad de los trabajadores de una tienda departamental. Ha laborado como analista e investigadora cualitativa en el ramo de consultoría privada y se desempeñó como asistente de investigación en el Colegio de la Frontera Sur. Actualmente es estudiante de la maestría en Ciencias, Recursos Naturales y Desarrollo Rural en el Colegio de la Frontera Sur y se encuentra cursando el diplomado Prevención de la Violencia de Género en las instituciones de educación superior impartido por la Universidad Autónoma de Sinaloa. El título de su ponencia para esta mesa es Las inmovilidades de las mujeres, el incesante cálculo de acciones contra el acoso sexual en la ciudad de Tapachula, Chiapas. Adelante, Adriana, bienvenida y pues muchas gracias a todos los asistentes. Buenos días a todos, todas, todes y bueno, sí, mi nombre es Adriana y el trabajo que les vengo presentando el día de hoy, como mencionaba Melina, hace parte de un trabajo más grande que fue mi tesis de maestría y que tenía por objetivo estudiar un poco si el acoso sexual y la inseguridad tienen alguna relación y cómo esta podría o no impactar la movilidad de las mujeres. Entonces, bueno, el estudio se realizó en Tapachula, que es una ciudad en el estado de Chiapas, que hace parte del sureste en México, y como pueden observar en el mapa, pues ya está muy, muy, muy cerquita de la frontera con Guatemala, ¿no? Lo que hace que la ciudad tenga pues un carácter diferente a las ciudades en las que regularmente se hacen este tipo de estudios, ¿no? De la movilidad urbana de las mujeres. Y bueno, pues el estudio nace porque entre el 2016 y el 2018 encuestas nacionales como la de victimización y percepción de la inseguridad pública y la de la dinámica de las relaciones en los hogares estaban reportando que las mujeres tienen mayor percepción de la inseguridad que los varones a nivel nacional, y específicamente en Chiapas, el 24.8% de las mujeres están reportando haber vivido a lo largo de la vida violencia comunitaria y la mayoría de tipo sexual. Y bueno, la violencia comunitaria de tipo sexual pues tiene que ver con acoso, abuso, exhibiciones y manoseos. Entonces, ¿por qué las mujeres estaban percibiendo mayor inseguridad? Bueno, refiriéndonos a la inseguridad pública, pues quizás porque el acoso sexual callejero está presente, pero es una práctica tan cotidiana que ha estado, digamos, normalizada e invisibilizada, aun cuando es sumamente cotidiana, ¿no? Lamentablemente. Entonces, ¿será que es por eso que se está percibiendo mayor inseguridad? Y si sí, ¿cómo se relaciona eso con las movilidades urbanas, ¿no? Bueno, la metodología para llevar a cabo esta investigación fue de tipo cualitativa y lo que pasó primero fue que se hizo observación, recorridos en diferentes puntos de la ciudad, tomando en cuenta lugares educativos, recreativos, de ocio, de lo que se pudiera, y aprovechar los recorridos para aplicar una encuesta de tipo cualitativa también. Sin embargo, para el periodo en el que se está haciendo el trabajo de campo se atraviesa el primer confinamiento a causa de la contingencia sanitaria por COVID-19. Entonces, pues ya no fue posible seguir aplicando las encuestas de forma presencial y se tuvo
que adaptar a medios digitales, ¿no? Para poder seguir aplicándola, y por medio de la encuesta fue que se hicieron algunos contactos para aplicar entrevistas semiestructuradas que también se tuvieron que adaptar a hacer por vía telefónica o en línea. Afortunadamente se tuvo muy buena respuesta y muy buenos resultados que permitieron ver, entre otras cosas, que el acoso sexual en efecto hace parte de lo que aumenta la percepción de la inseguridad de las mujeres. El acoso sexual y el temor a vivir otros tipos de violencia de género. Y antes de llegar a cómo la inseguridad y el acoso sexual afectan las movilidades, se encontró que hay 3 características, ¿no?, en las movilidades de las mujeres. Cabe decir que las mujeres entrevistadas tienen entre los 20 y los 42 años. Pues la primera característica, que ha sido ya documentada antes, es que las movilidades pues son multifuncionales, es decir, a las mujeres pues se les ha asignado históricamente el trabajo doméstico, las actividades de cuidado y de crianza, y además si ellas estudian o trabajan y pueden permitirse el tiempo de esparcimiento, pues buscan como que en sus trayectos se puedan empalmar toda la serie de actividades que necesitan hacer para poder concluir bien, ¿no?, con sus objetivos respecto a estas actividades. La otra característica es que son supeditadas en términos de que hay una tutela constante por la movilidad de las mujeres, en primer lugar de su primer círculo familiar, ¿no?, que podrían ser su papá, su mamá, o tutores como tíos, tías, abuelas, abuelos. Y después esa tutela pasa a ser de la pareja, ¿no? O sea, novio o sea esposo, están constantemente pendientes de dónde están las mujeres, a dónde van, qué están haciendo, cuánto tiempo tardan, etc. Y la otra forma de supeditación es cuando las mujeres relegan sus gustos y sus prioridades a segundo término, para que en primer término se encuentren los deseos y prioridades o de su pareja o de sus hijas e hijos cuando son mamás, ¿no? Es decir, ahora la prioridad es que sus actividades las logren realizar, sea que a ellas les toque llevarlos, traerlos, acompañarlos, etc. Entonces, la tercera característica es que las movilidades son sumamente planificadas, considerando que se tienen todas estas actividades y que van cambiando las prioridades a lo largo de la vida. Pues para las mujeres es sumamente importante conocer los horarios, las rutas del transporte público, las rutas que pueden tomar si cuentan con automóvil propio, qué opciones, qué medios hay para moverse, ¿no? Y siempre esta consideración está con base a la seguridad, que les es más seguro, que les puede ser más económico y también que es más cómodo, ¿no? Cómo se les haría más fácil tener sus actividades. También, como parte de los resultados, se encontró que la inseguridad pública es la que está como más presente, ¿no?, en el entendido común de las mujeres, porque la vinculan con la delincuencia, con las autoridades, con la vigilancia, etcétera. Sin embargo, también está muy presente la inseguridad vial y la inseguridad por motivo de género, que tiene que ver que el hecho de ser mujeres las hace sentirse sumamente vulnerables a los dos tipos de inseguridad anteriores, y que en ambos se encuentra presente alguna forma de acoso, ¿no? Y entre los tipos de acoso, el foco de atención era el acoso sexual callejero. Sin embargo, hay otros tipos de acoso, que es, por ejemplo, el acoso por motivo de sexo y el hostigamiento sexual. El acoso por motivo de sexo se refiere a actitudes discriminatorias o intimidatorias hacia las mujeres por ser mujeres, que no necesariamente tienen connotación sexual, ¿no?, que es la diferencia con el acoso sexual callejero. Y el hostigamiento sexual, que es una forma de acoso que también tiene sus particularidades porque se da en espacios escolares o laborales, ¿no? Sin embargo, pues para las mujeres es una realidad sumamente hostil que no encuentren un lugar en el que no hayan vivido alguna forma de acoso o que no hayan tenido algún tipo de inseguridad, y encima tienen muy presente lo que mencionábamos antes, ¿no?, las actividades, las prioridades, etcétera. Lo que hace que, si bien la movilidad sea limitada o una inmovilidad, también es, se empieza a fijar un camino en el que las movilidades están en una pugna constante porque sean más autónomas y porque sean movilidades seguras, ¿no?, particularmente
Entonces, para que esa movilidad sea segura y sea autónoma, las mujeres se ven en la necesidad como de estar constantemente planificando cómo será su movimiento, cómo será su trayecto, y entonces hacen esta especie de cálculo entre lo que les representaría más seguridad o menos seguridad, y pues siempre se opta por el camino más seguro. Acá en pantalla estamos viendo un ejemplo que, por ejemplo, si tu opción de desplazamiento es caminar, pues quizás te sea más inseguro hacerlo sola que si vas en compañía de otras mujeres, ¿no? Y quizás sea más seguro si vas en compañía de un varón o de varones que si vas tú sola. Lo mismo con el transporte público y si vas de noche o a mediodía, etcétera. Es decir, todos los elementos que se tienen en cuenta se van combinando de forma que se puedan acomodar al que es más seguro, ¿no? Teniendo en cuenta todos los elementos. Y por supuesto puede variar, ¿no? Depende mucho de la situación. Entonces, bueno, a este cálculo constante que se hace en el día a día para que las mujeres puedan realizar sus actividades, pues los conocemos como estrategias para una movilidad segura, ¿no? Y la estrategia tiene por objetivo que el trayecto se concluya bien, que cumpla las funciones que se tenían pensadas y sobre todo que se empiece y se terminen de forma segura y estar segura en el camino. Entonces encontraron que hay 5 tipos de estrategias: las evasivas, que tienen que ver con literalmente evadir calles, evadir situaciones, evadir personas, etcétera. Las de compañía, que valga la redundancia, tienen que ver con evitar estar sola, ¿no? Es otra forma de evasión, evitar estar sola, sea que te acompañe alguien de tu familia, una amistad, o que esta compañía, si no es presencial, las mujeres van a hablar por teléfono o van mandando mensajes, ¿no? Contando dónde van, a dónde van, ¿no? Para que haya otra persona que esté pendiente de ellas, como monitoreando a distancia, por decirlo así. Y otra forma de compañía es ir por lugares donde haya negocios establecidos en los que se puede tomar refugio y evitas por un momento pues estar sola, ¿no? Ya van 10 minutos. Ok, gracias. Las estrategias de respuesta son las que enfrentan al acosador, ¿no? Al agresor. Y ya sea con un insulto, con un reclamo, con la mirada, etcétera. Bueno, estas estrategias también ya se han documentado antes en otros estudios, y algo que, también son las estrategias limitantes, que tienen que ver con limitar la acción propia, o sea, ya sea evitar salir o limitar, por ejemplo, el uso del maquillaje, cierto tipo de ropa, de zapatos que te hagan sentir que vas a ser como un blanco mayor de miradas o de atención. Los zapatos que te permitan correr en caso de estar en peligro se prefieren sobre zapatos que sean, digamos, más estéticos, aunque sean más del gusto de las mujeres. Y por último, las estrategias de defensa, que son las que tienen que ver con portar alguna navaja, un gas, un taser para electrocutar al agresor. Y bueno, y que si bien a las mujeres les hace sentir más tranquilas portarlas, también mencionan no querer usarlas, ¿no? O sea, no querer verse en la situación en las que la tengan que usar. Y algo que es muy importante de las estrategias es que se aprenden, pero se pueden adaptar y se pueden transformar. Esto porque a lo mejor las estrategias evasivas son aprendidas en primer lugar por mujeres de la familia, pero también tienen que ver con cómo se está entendiendo el acoso sexual en quienes están enseñando esas estrategias, ¿no? Y regularmente las mujeres aprendieron que era su responsabilidad el acoso sexual, o que tienen la culpa por el acoso sexual que viven. Entonces, quizás se siguen empleando las estrategias así, pero se significa un poco el sentido de por qué se hacen así, ¿no? Y bueno, pues se adaptan también porque para las mujeres es muy importante las experiencias de otras mujeres. Entonces no siempre las estrategias están basadas en la experiencia propia. Y para que vayamos cerrando, este proceso en el que se desarrollan las estrategias y se adaptan, etcétera, tiene que ver
con que para las mujeres no es para nada ajena la realidad en la que viven. O sea, saben que se enfrentan a un ambiente hostil y sin embargo ellas se adaptan y resisten porque tienen capacidad de agencia, ¿no? Son productoras de sentido, entonces no permanecen inertes ante esa violencia, sino que se defienden. Y una parte es que se va superando un poco la noción de culpa y de responsabilidad frente al acoso sexual, que en ciertos grupos de mujeres, sobre todo mayores como de 50, de 60 años, pues sigue estando muy presente, pero las mujeres jóvenes comienzan como a cambiar esa parte. Restan 2 minutos. Gracias. Otra cosa muy importante es que las mujeres ya se encuentran con una fatiga, con un hartazgo y a veces les genera como culpa, ¿no? Sentimientos de enojo, de impotencia, sentir que no actúan o que no se mueven frente al acoso sexual. Sin embargo, hay que ver también la inacción y la inmovilidad como parte de las estrategias para una movilidad segura. Y aquí la prioridad es que las mujeres estén seguras. Entonces, la inacción y la inmovilidad a veces son la mejor opción cuando se hace el cálculo de la situación, la lectura de la situación y resulta que quizás no enfrentar al acosador es lo más adecuado, ¿no? Sin embargo, mencionan que pues necesitan soluciones inmediatas, ¿no? Ya, porque en el momento que se está viviendo el acoso sexual necesitan una forma de salir rápido de la situación de peligro, ¿no? Entonces, ahí que estén las estrategias de defensa y que se esté pensando constantemente en cómo hacer. Entonces, algunas recomendaciones que yo haría es que pues sigue siendo sumamente importante informar acerca del acoso sexual, cómo reconocerlo, cómo enfrentarlo, y otra es que sería muy bueno trabajar en la percepción del acoso sexual en diferentes grupos etarios, tanto como para empoderar a las niñas y a las adolescentes, como para liberar ese sentimiento de culpa en las mujeres adultas, ¿no? Y por último, pues que ya con urgencia haya campañas para erradicar el acoso sexual dirigidas a varones, porque las mujeres ya están haciendo lo más que pueden. Bueno, muchas gracias. Está como siguiente ponente Francisco Fernández Romero. Muchas gracias, bienvenido. Me voy a permitir leer la semblanza. Francisco es estudiante doctoral en geografía en la UBA, que es la Universidad de Buenos Aires, con beca del CONICET, integrante del grupo de estudios Geografías Emergentes, Políticas, Conflicto y Alternativas Socioespaciales, dentro del Instituto de Geografía de la UBA. La ponencia que trae para esta mesa se titula Peatones Inesperades, efectos de la exclusión del espacio público sobre la movilidad de feminidades trans y personas con discapacidad. Muchas gracias, Francisco. Adelante. Lo que voy a presentar en esta ponencia es parte de mi investigación doctoral que todavía está en curso, en la cual estudio la exclusión que viven en los espacios públicos urbanos de la ciudad de Buenos Aires estos dos grupos sociales, las feminidades trans, que comprenden mujeres trans y también travestis, que en Argentina es una identidad específica, y las personas con discapacidad motriz y visual. Y en esta ponencia lo que me interesaba era pensar en esta exclusión del espacio público desde la perspectiva de la movilidad, que me ha servido para ver muchas cosas. Entonces, como les mencionaba, bueno, en realidad hay muchos sujetos sociales que son excluidos de los espacios públicos en mayor o menor medida por procesos de sexismo, racismo, xenofobia, muchas otras cuestiones. De todos esos sujetos yo elegí estos dos grupos en particular, sobre todo por dos motivos. Uno es por el grado de profundidad como de la exclusión que viven y lo mucho que atraviesan en sus vidas cotidianas, o lo mucho que ha atravesado al menos hasta el pasado reciente, más que quizás algunos otros grupos. Y por otro lado también porque me interesaban estos dos grupos en particular, porque son dos grupos que hemos visto que se han organizado políticamente para poder ampliar su acceso al espacio público. Un poco más voy a comentar un poco más adelante sobre esto. Y bueno, la perspectiva de la movilidad me viene sirviendo mucho para pensar estas exclusiones
pensando bien en los efectos cotidianos que tiene, ¿no? En la vida diaria, y para pensar el rol que tiene esta exclusión de estos espacios en específico en reproducir las desigualdades que ya viven estos grupos por también otros motivos. Y bueno, brevemente, como las perspectivas teóricas o las discusiones académicas en las que me vengo tratando de insertar es, por un lado, tenemos como el gran campo de las discusiones sobre el espacio público, que es un tema como inmenso. Dentro de eso inmenso, quizás me inserto más específicamente en quienes piensan la exclusión en espacios públicos, y dentro de eso, en quienes piensan las experiencias subjetivas de esa exclusión. Y por otro lado, también vengo retomando discusiones del nuevo paradigma de la movilidad, que no me voy a explayar mucho porque es el eje de toda esta mesa, pero sí quería resaltar como dos elementos de este paradigma que me vienen sirviendo muchísimo. Uno es, porque este paradigma piensa el rol que tiene la movilidad y la inmovilidad en la inclusión-exclusión social, o sea, alguien puede ser excluido, entre muchas otras razones, también por su habilidad de poder moverse más o menos en la ciudad o en el espacio que sea. Y otro elemento que me interesó muchísimo, que es algo que trabaja mucho Paola Girón, Paula Soto Villagrán, que es prestar atención a lo que sucede durante el viaje, que como dicen ellas, no es que la vida social o la vida se detiene mientras uno o una está viajando, sino que también suceden cosas. Y en el cruce, como estos dos grandes campos de discusión, me sirvió pensar el concepto de peatón, que es un concepto que sirve para pensar a un sujeto que está en el espacio público, pero no es que simplemente está ahí y no sabemos qué hace, sino que está ahí y está ejerciendo algún tipo de práctica de movilidad cotidiana. Entonces me sirve para esto, cruzar ambos grandes campos. Y también muy brevemente voy a hablar de mi estrategia metodológica en la tesis. Como mi puerta de entrada para abordar estos dos grandes grupos sociales viene siendo en los movimientos sociales de cada uno de ellos, en sus luchas por acceder a espacios públicos o poder ampliar su acceso a los espacios públicos, y es por eso que trabajé específicamente con mujeres trans y con personas con discapacidad motriz y visual, no porque el resto de las identidades trans o el resto de las discapacidades no tengan también problemáticas. De hecho hubo una mesa ayer muy interesante, una ponencia de Francis Fabre sobre transmasculinidades en el espacio público, pero sí tomé los grupos que más se han movilizado o más explícitamente por el espacio público. Y también tomar esta puerta de entrada también me llevó a mi recorte espacial y temporal, que es la ciudad de Buenos Aires y un poco sus alrededores también, desde fines de los años 80. No porque antes no hubiese exclusión, sino porque ahí es donde empezó a haber una movilización en torno a este tema. Y les quería describir, aunque sea brevemente, los obstáculos a la circulación y a la presencia en el espacio público que viven ambos grupos sociales. Con mujeres trans y travestis, por ahora tengo más trabajado en los años 80, 90, todavía no tengo trabajado tanto lo más contemporáneo. Hasta fines de los 90 en Buenos Aires estuvieron vigentes unas normativas llamadas edictos policiales que eran usados constantemente para detenerlas. Uno de ellos era el edicto contra el uso de lo que llamaban ropa del sexo contrario, entre muchísimas comillas, por lo cual directamente ser una mujer trans en el espacio público era un crimen en sí mismo. Hasta el 98 estuvo vigente eso, y también eran muchas veces detenidas por un edicto contra el trabajo sexual, ya sea porque realmente lo ejercían o por el prejuicio de que debían ejercerlo por ser mujeres trans. Y estos edictos no son meramente curiosidades o anecdóticos, eran algo que afectaba todo el tiempo, o sea, todos los relatos de aquella época eran que no se podía salir a la calle sin ser detenida, o bien pagarle a la policía que las extorsionaba para no detenerlas. En el caso de las personas con discapacidad motriz y visual, los obstáculos son quizás en su mayoría más materiales. Los más conocidos u obvios quizás son, por ejemplo, obstáculos como que no haya rampas en las esquinas para alguien que usa silla de ruedas, pero también activistas de la discapacidad visual señalan que también faltan muchos elementos para poder orientarse de forma autónoma en el espacio público, poder salir y caminar a solas. Por ejemplo, semáforos sonoros, baldosas texturadas que se pueden sentir con el bastón. Y algo que quería mencionar brevemente, para ambos grupos también podemos pensar en otros obstáculos que tienen más que ver con actitudes de otros transeúntes, por ejemplo, acoso, ignorancia, hostilidad, que es mucho la clase de cosas que habló recién Adriana. Yo no lo vengo trabajando tanto, en parte porque no viene apareciendo, o sea, porque son tan grandes estos otros obstáculos que como que toman cierta preeminencia, y también porque como me enfoco en las luchas de los movimientos sociales, en general estas luchas son más con demandas hacia el Estado, para que haga algunas cosas o para que deje de reprimir, y no tanto demandas como hacia el resto de la ciudadanía, aunque también las hay, pero bueno, no voy a enfocar tanto en ello.
Y como también me resonaba mucho lo que contaba recién Adriana sobre las negociaciones y estrategias, pues yo en un momento pensaba, bueno, pensaba un poco más absolutamente como en la exclusión del espacio público, la inmovilidad, y después me di cuenta, no, en realidad muchos de estos sujetos también salen a la calle, pero teniendo que desplegar toda una serie de estrategias para poder hacerlo. Entonces, por ejemplo, en el caso de las personas con discapacidad, tener que planificar y averiguar qué grado de accesibilidad tiene el trayecto que van a hacer, o trazar algún recorrido aunque sea sinuoso, pero que sea accesible. En el caso de las mujeres trans, quizás salir de noche o salir, pagar de antemano a la policía para poder salir sin ser detenidas. Y también podemos ver otras estrategias que no son tanto para circular por el espacio público, sino para poder satisfacer de otras maneras todas estas necesidades que generalmente satisfacemos mediante el espacio público, como por ejemplo ir de compras. Que quizás esto está más trabajado en personas con discapacidad. De hecho, ayer hubo una ponencia también sobre la interdependencia entre una persona con y otra sin discapacidad. Pero también entre mujeres trans a veces vemos historias de, cuando estaban vigentes los edictos policiales, mandar a otra persona a hacer las compras como para no exponerse tanto. Y ahora sí, quizás como el foco de la ponencia que quería traer hoy es, mirando toda esta exclusión en el espacio público, ¿qué impactos podemos ver cuando miramos desde la perspectiva de la movilidad? Yo en realidad desde el principio de la tesis trabajaba más con la bibliografía sobre espacio público, no tanto movilidad, y realmente adoptar esta perspectiva me permitió como ver más cosas, o ver otras cosas de las que hubiese visto. ¿Sí? Entonces, una de las cuestiones es, bueno, si no se puede circular, no se puede llegar a ciertos lugares, y como sabemos, no es simplemente no llegar a ese lugar, sino no llegar a la actividad que se está desarrollando en ese lugar, o los servicios, o los recursos. Algunas activistas travestis en los 90 contaban que estaban tratando de armar como capacitaciones para tener otras alternativas laborales, pero decían, no se puede llegar a clase si de cada 5 días, 3 estamos detenidas. Y también un activista usuario de silla de ruedas cuenta que cuando él empezó a usar silla de ruedas, me perdía reuniones de amigos, reuniones con familiares, me perdí trabajos porque no podía ir. En esa época yo me ganaba la vida haciendo investigación de mercado y hubo clientes a los cuales yo no podía ir. Pero como sabemos también la movilidad no es simplemente salir de un lugar y llegar a otro, sino que también, como les decía antes, la vida no se detiene, la vida sigue transcurriendo durante el movimiento, y ahí también podemos ver como bastantes cosas interesantes en torno a otros procesos que se materializan durante los desplazamientos, y que si uno no se puede desplazar por X motivo, no va a poder participar tan plenamente de todos esos procesos. Uno de ellos es simplemente el placer de caminar por la calle. Un activista ciego me decía que algo súper habitual para una persona que ve es caminar por la calle, deambular por la calle, pasear. Una persona ciega lo puede hacer, pero hay mucho tiempo de interrupción entre que esperas que te cruzan la calle, estás más atento a no pisar una baldosa floja o caca de perro que al caminar mismo. Y en el caso de una activista travesti, ella me contaba como también del placer de poder circular, pero siempre con la condición de tener que pagar para poder hacerlo. Nosotras podíamos caminar libremente de noche, salir, ir a comprar cerveza, volver, ir a dar la vuelta en el coche, ir a dar la vuelta en taxi, porque pagábamos todas a la policía. Y al mismo tiempo pagar no significaba la libertad absoluta, significaba poder circular durante las 6 u 8 horas que duraba el turno de ese policía y dentro de la circunscripción de esa comisaría. O sea, también se lograba cierta libertad, pero restringida. Ya van 10 minutos. Buenísimo, llegó muy bien, muchas gracias. Y otro proceso que se da también en el transcurso del caminar mismo o del circular son interacciones con otras personas. Esto sobre todo lo destacaba, había un activista usuario de silla de ruedas que es activista desde los 90, que lo resaltaba muchísimo. Él contaba que antes, cuando usaba muletas, cuando le empezaron a enseñar a usar muletas, le enseñaban a usar como la estrategia más común, que es como clavar las 2 muletas y pegar un salto. Y él decía que con eso iba demasiado rápido. Y él decía, caminar no es meramente llegar de un punto A a un punto B, sino que es todo un proceso de lo que va pasando en el recorrido. Y si yo voy corriendo con las muletas, no me entero. Si voy con un amigo, con una novia, ¿va a estar trotando al lado mío, con tacos altos, por ejemplo? Y ese mismo activista en un momento fue a la municipalidad a pedir que el transporte público fuera más accesible, y le propusieron, en cambio, generar un sistema como alternativo específico para ir a buscar a las personas con discapacidad a su casa y llevarlas a un lugar.
Y su organización dijo no, tenemos tanto derecho como cualquiera de usar el transporte público. Y en realidad lo que estábamos diciendo también es no nos segreguen, porque lo que decía era no es simplemente que quiero llegar a un lugar, quiero llegar con otras personas a un lugar como haría cualquier otra persona. Y el último proceso así que se da durante los desplazamientos que me parecía interesante era cierto grado de reconocimiento social, que en el caso de las personas con discapacidad tiene más que ver quizás con visibilizarse, como luchar contra la invisibilidad que tienen. Como decía un activista, las personas con discapacidad no consiguen salir de casa y por tanto no son vistas por la comunidad, y al no ser vistas por la comunidad no son reconocidas como parte de la comunidad, y es como todo un círculo vicioso en el cual el espacio público nunca se vuelve accesible porque nunca se ve la necesidad. Y en el caso de las mujeres trans y travestis no es tanto una cuestión de visibilidad, porque de hecho muchas veces son hipervisibles a su pesar, digamos, digamos por procesos sociales transfóbicos, transmisóginos, etc. Y en ese caso es más una cuestión de poder afirmar el propio género y afirmar la identidad frente al resto de la sociedad. Y esta activista lo que decía era, soy una convencida de que la travesti desde el momento en que se montó y salió a la calle está militando, porque salió a imponerse ella tal cual es ante la sociedad. Y simplemente para terminar, recapitular un poquitito, me preguntaba, bueno, entonces después de hacer todo este análisis desde la perspectiva de la movilidad, ¿qué es lo que aporta esta perspectiva para pensar el espacio público? Y creo que lo que aporta es a entender, bueno, ¿por qué importa? ¿Por qué importa que alguien? O sea, desde la literatura sobre el espacio público, desde mis propias investigaciones, yo ya podía decir, sí, estos grupos son excluidos del espacio público. Pero bueno, ¿y qué? ¿Y por qué es tan importante eso? Y creo que la perspectiva de la movilidad me permitió como entender o mostrar más claramente que eso importa porque ser excluido de ese espacio significa que uno no llega a lugares o a actividades o a recursos, uno no participa de todos estos procesos sociales que suceden durante el recorrido que mencionaba recién. Y también un poco a la inversa, mirar estos grupos donde es tan profunda, o ha sido al menos históricamente tan profunda la exclusión en espacios públicos, nos permite a la inversa como visibilizar cuestiones visibilizar el rol que tiene el espacio público en la vida de todas las personas, incluso las que somos menos excluidas de ese espacio público y que quizás naturalizamos o no nos damos cuenta hasta que no sucede que alguien no puede estar en el espacio público. O sea, nos ayuda a ver que el espacio público cumple este rol de medio que sí o sí para llegar a otro lugar, aunque vayas en transporte público, quizás incluso si vas en auto, vas a tener que pasar por el espacio público en algún momento, para ir al trabajo, para ir a la escuela, al hospital, pero también para ir de compras, ir a pasear. También hay un montón de procesos sociales cotidianos, de interactuar con otras personas, cruzarse, como que te vean, disfrutar, que también sucede en el espacio público, y creo que esta clase de análisis nos ayuda a visibilizar eso. Y bueno, muchísimas gracias. Va a continuar mi entonces me voy a presentar. Soy Melina Mao Cenicero, soy doctora en estudios culturales por el Colegio de la Frontera Norte, egresada con mención honorífica en la línea Género, Sexualidad y Poder. Las líneas de investigación que manejo son género, espacio y poder, y soy candidata investigadora nacional por el Sistema Nacional de Investigadores y autora del artículo Cuerpos impropios apropiando el espacio expropiado, las luchas de las mujeres trans en Tijuana, y actualmente soy docente en la Universidad Autónoma de Baja California. La ponencia que traigo para esta mesa se titula Prácticas del Habitar Urbano Feminizado en Tijuana. Esta ponencia se desprende de la investigación que he realizado en Tijuana sobre las formas de habitar el espacio público que gestionamos las mujeres pues, en nuestra vida cotidiana, y es una investigación que pues, a partir de ciertas categorizaciones busca reflexionar acerca de lo femenino como un significado social que pues produce imaginarios, asimismo sociales, que son los que van delineando los repertorios interaccionistas en el espacio público y por lo tanto pues también nuestros itinerarios experienciales, ¿no? Como punto de partida
pues comparto aquí algunas preguntas guía para el estudio del habitar urbano de las mujeres. Pues una sería, ¿qué es lo que nos jugamos las mujeres pues cada día al colocar nuestro cuerpo en el espacio público? ¿Qué tipos de experiencias urbanas conforman nuestras cotidianidades? ¿De qué manera dichas experiencias producen saberes espaciales que ponemos en práctica en futuros escenarios urbanos, pues en los que nos encontramos? Y bueno, ¿y cómo es que nuestras experiencias de cuerpo vivido se convierten en conocimiento práctico para afrontar la vida cotidiana en la ciudad? Para dar respuesta a ello, pues primero es necesario poner en diálogo diversas áreas de conocimiento. De los estudios urbanos retomo aquellos que abordan la experiencia espacial, es decir, la ciudad no como una materialidad, sino como experiencia cotidiana, mientras que de los estudios de género, pues retomo el enfoque que problematiza los efectos corporales y emocionales del modelo de género. Y bueno, en la investigación que realicé opté por una aproximación epistemológica, fenomenológica y transfeminista a fin de reconstruir las experiencias cotidianas de las mujeres, teniendo algunas de ellas en su biografía la transición de género. De tal forma que, bueno, el concepto género es abordado como un sistema binario y el concepto espacio urbano pues es entendido como experiencia. Y aquí me permito desarrollar un poco más estos dos conceptos. Bueno, recurriendo a autoras como Gail Rubin, Judith Butler, Teresa de Lauretis, Paul Preciado, entre otros, pues vamos a entender el género primero como un sistema, es decir, es un sistema social binario que opone lo femenino y lo masculino en un orden jerárquico, donde a lo masculino se le coloca o se le significa como en su posición social de superioridad, mientras que a lo femenino en inferioridad. Podemos decir también que el género es un régimen pues dado su carácter normativo, que asigna una serie de requisitos pues restrictivos para las categorías hombre y mujer, y en ese mismo sentido pues regula lo que es normal y lo que es anormal o abyecto. El género también pues es un aparato semiótico que regula la materialidad de los cuerpos en tanto su visualidad y su representación, lo cual se sostiene sobre una gran diversidad de dispositivos culturales e institucionales. Por lo tanto, vemos el género como un modelo global que naturaliza las asimetrías y patologiza todo lo que no se exprese evidentemente dentro de las dos categorías que disponen, ¿no? Lo femenino y lo masculino. Finalmente, el género pues es un mecanismo de inteligibilidad de los cuerpos porque nos permite clasificar y jerarquizar a las personas solamente por la lectura corporal que hacemos de ellas. Y bueno, ahora bien, el espacio urbano lo vamos a entender como, pues como mencionaba, no en su sentido material, sino como experiencia, una experiencia que interconecta tres dimensiones, que es la espacialidad, la corporalidad y la emocionalidad. Y con esto pues se busca destacar que es posible habitar un mismo lugar de manera muy distinta, es decir, la misma ciudad no es la misma para todas las personas. Y bueno, y al mismo tiempo pues entender lo urbano como experiencia nos habla del dinamismo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque las ciudades no son estáticas, no solo pues porque toda vivencia ocurre en un tiempo-espacio concreto y único, sino porque toda acción que realizamos en el espacio urbano, por más rutinizada que parezca, como caminar incluso, pues están acompañadas de pensamientos, imaginación, recuerdos, emociones, sensaciones, anticipación, ¿no? Es decir, por una serie de significados. Dicho esto, pues habitar se va a entender como un proceso donde las experiencias espaciales producen significados en torno a los lugares y a los sujetos y a su vez pues producen saberes que se manifiestan en prácticas, ¿no? Que vamos a entender aquí como prácticas espaciales, de tal manera que habitar pues entrecruza espacio, cuerpo y emociones. Para esta investigación empleé una combinación metodológica con fundamento pues, en las metodologías feministas, en la coproducción de la información y en metodologías geográficas como el trabajo de campo experiencial. Y dicha combinación permitió la reconstrucción de experiencias urbanas cotidianas de las participantes a manera de relatos, con lo que se pudo elaborar un análisis en el que pues, se categorizaron sus prácticas del habitar urbano.
Lo que guió la categorización, pues, fue la violencia como experiencia común, como ya lo vimos también en las anteriores ponencias, ¿no? Digamos, la violencia no es la única experiencia, pero sí es una experiencia que atraviesa a la diversidad de mujeres. Y bueno, ¿pero qué tipos de violencia? Principalmente violencia sexual, también violencia activa, violencia misógina, violencia transfóbica. Bueno, esto último, pues, en la experiencia de las mujeres trans. Y también a esta tipología se le podría añadir violencia racial o racista y aporofóbica. La violencia sexual, cómo se expresa en el espacio público. Bueno, hay acoso sexual verbal, agresión sexual física, miradas lascivas y exhibición del cuerpo desnudo o parcialmente desnudo de un hombre hacia una mujer. Y bueno, tener este tipo de experiencias deviene en que las mujeres pues practiquemos la espacialidad de manera diferenciada. Así que propongo cuatro grupos de prácticas espaciales, que son las prácticas intersticiales individuales, prácticas de resistencia, prácticas de apropiación del espacio y prácticas de repliegue. Las prácticas intersticiales, bueno, este es un concepto que retomo de Adrián Scribano, quien define las prácticas intersticiales como disrupciones en el contexto de normatividad que se anidan en los pliegues inadvertidos de la superficie naturalizada y naturalizante de las políticas de los cuerpos y las emociones. Bueno, aquí Adrián no está hablando de la espacialidad, sino de acciones colectivas movilizadas por emociones, asimismo colectivas, y en este caso llevado al análisis del habitar de las mujeres, pues las prácticas intersticiales refieren a un actuar inesperado que se presenta como un efecto ante una situación significada como injusta, molesta o riesgosa, que es experimentada en sí misma, o bien como una afectación a partir de otro cuerpo que se registra como intercorporalidad. La intercorporalidad que nos habla de la sensación de familiaridad de mi cuerpo con otros cuerpos. Con las prácticas intersticiales, pues se huye a la resignación de aceptar el estado actual de las cosas bajo una aspiración esperanzadora de que ello cambie. Un ejemplo es que una mujer reaccione ante el acoso de otra, señalando la agresión y al agresor. Y ello, de alguna manera, desnormaliza el acoso, porque digamos que lo esperado es que no reaccione, ¿no? Bueno, avanzando a las prácticas de resistencia, pues estas se manifiestan frente al dominio masculino en lo urbano como una aparente inevitabilidad interaccionista de agresión o de opresión, frente a lo cual pues se resiste a asumirse sexualizadas y pues en ello no poder circular libremente, ¿no? Si pensamos en la espacialización del género en su modelo dominante, pues que se confiere a lo femenino al espacio privado, al espacio doméstico, mientras que a lo masculino pues se le concede el espacio público, pues esto lo entendemos como una política que asigna a lo femenino, entonces un sentido de descolocación en el entorno urbano como cuerpos out of place o cuerpos fuera de lugar, donde pues además al cuerpo trans se le semantiza como un cuerpo sin espacio legítimo de existencia. Las resistencias pues son de esta manera tan sutiles como simplemente no renunciar al espacio público, o tan politizadas como reclamar su derecho a estar en el espacio público y a no ser molestadas. Y bueno, esto potencia redefinir las posiciones supuestas para cada sujeto social, ¿no? Un ejemplo es, bueno, una de las participantes del estudio que a pesar de haber vivido un acoso muy violento y muy traumático, pues ella decide salir y divertirse pese a los riesgos, ¿no? Y lo enuncia así, no va a renunciar a la ciudad. Y otro ejemplo es una de las participantes, que es una mujer trans, que sigue acudiendo a un tianguis a pesar de que la observan y ella confronta a sus agresores y les dice que tiene derecho a estar ahí sin que la molesten y que no va a dejar de ir. Bueno, prácticas de apropiación, pasando al siguiente grupo, pues las prácticas de apropiación se identificaron en el espacio como prácticas de apropiación del espacio de manera mucho más consciente en las mujeres trans
participantes de este estudio, pues como cuerpos que retan el régimen de género, desplazando el binario naturalizado, pues digamos que no hay un espacio que les pertenezca naturalmente, ¿no? Entre comillas, fuera del estigma y la exotización, de tal forma que con la sola presencia, ¿no? Al tratarse de corporalidades no hegemónicas, pues apropian los espacios de los que han sido excluidas, ¿no? La apropiación se vincula con una resignificación de sus potencialidades, lo que si bien no necesariamente modifica sus condiciones de vida cotidiana, pues sí les permite relacionarse con el entorno y con las otras presencias, siendo y estando pues a partir de una nueva conciencia del yo o de una distinta conciencia del yo. Es posible decir que son cuerpos impropios, por retar el binario naturalizado dentro de esta mirada hegemónica, son cuerpos impropios que apropian el espacio y apropian aquello que les ha sido ontológicamente expropiado. Y ello permite hacer de lo público, siendo lo público, pues cuyo discurso sobre lo público, no les considera sujetos de derecho, pues hacer de lo público espacios contrapúblicos, es decir, escenarios de posibilidad que son fugaces o eventuales, que posibilita la contranarrativa, la contravisualidad, lo raro o lo queer. Y bueno, algunos ejemplos son las reuniones del Centro de Atención Integral para Personas Trans en Tijuana, que se llevan a cabo en el Instituto Municipal de la Mujer, que digamos es un espacio normativo, ¿no? El Instituto Municipal de la Mujer al pertenecer al ayuntamiento, y también las remembranzas trans que se realizan en el Centro Cultural Tijuana, que es un centro federal, que también, digamos, es un espacio normativo donde regularmente, pues, son los cuerpos hegemónicos, digamos, los que circulan ahí, ¿no? Y bueno, avanzando, las prácticas de repliegue son, pues, aquellas que implican retraerse, contraerse, retirarse o encerrarse en sí mismas, y se manifiestan en muchas modalidades, con preeminencia de una toma de posición corporal, como encoger el cuerpo en el espacio público, ¿no? Achicarnos, o una toma de posición espacial, como evitar salir del espacio privado o de los espacios que se consideran seguros. Y bueno, esto último es analizado en la investigación, pues en conexión con la emocionalidad agorafóbica, dado que se enmarca en una ansiedad por anticipación a escenarios de incomodidad o riesgo. Los repliegues, pues mayormente son resultado de experiencias sistemáticas de violencia en el espacio público, algunas pues más traumáticas que otras, lo que deriva en un autoborramiento gradual o definitivo de la vida urbana. Las prácticas de repliegue, pues, van trazando las geografías personales como movilidades tuteladas, sobre todo en las participantes más jóvenes, con una valoración positiva del encierro y la vigilancia, bajo la idea de la disminución de la vulnerabilidad. Y bueno, ya para cerrar, pues tenemos pues que las mujeres configuran o configuramos la cotidianidad en itinerarios experienciales pues atravesados por múltiples violencias, y ello se va encarnando de tal forma que la vulnerabilidad pareciera inherente a la condición femenina, y esto se asume como una inevitabilidad, o bien también se puede asumir como un posicionamiento insumiso de ruptura al lugar asignado, ¿no? En todos los casos, la sedimentación de experiencia, pues es la que configura las prácticas del habitar, la cual acumula saberes espaciales, corporales, emocionales, afectivos, en una memoria que se echa a andar al colocar nuestro cuerpo en el espacio público. Lo femenino, pues, se puede entender como un condicionamiento significante que traza ciertos itinerarios experienciales que corresponden a la noción dominante de género, lo que la sitúa constantemente en una desventaja situacional. De esta forma, el habitar feminizado se configura a través de múltiples y complejas tomas de posición, donde pues las habitantes expresan distintos tipos de prácticas. Dichas prácticas se delinean a partir de las emocionalidades y se acumulan experiencialmente. Y pues bueno, finalmente tenemos que el espacio público, si bien es un espacio normativo, también es el espacio de producción de contranarrativas y contravisualidades, lo que permite extender los cuerpos o a los cuerpos confinados al encogimiento espacial, corporal y social. Bueno, con esto termino.
Muchas gracias. Pregunta Iván de Jesús Molina Pérez a Francisco Fernández Romero. Dice, me gustaría saber si dentro de la población encuestada participaron personas con discapacidad trans o fueron encuestas separadas. No sé si gustas contestar o leo otros dos que hay y... Como prefieras, si querés preferir leer todas y pues contestamos. Sí. Bueno, entonces voy a continuar, solo visualizo otras dos, ¿no? Tenemos aquí de Liliana Reynoso Blancas, dice, no es pregunta, es una observación. El peligro de tener una arma blanca es que se puede hacer mal uso de esta. Las sociedades han cambiado y puede tener apoyo o la indiferencia de la comunidad. Bueno, hay una reflexión, yo creo, supongo, con relación a las estrategias cuando estas tienen que ver con portar artefactos para la seguridad, ¿no? O con esta idea. Y ahorita podemos reflexionar sobre ello. Y otro comentario de Lady Guadalupe Vázquez Mayo. Ay, perdón, se me fue, aquí está. Dice, felicidades, durante años se han normalizado, las actividades que se debe realizar de acuerdo al sexo. Cuando se hace otra actividad que no va de acuerdo al sexo de la persona, entre comillas, se etiqueta esas actividades como no apropiadas o raras. Bien. Liliana Reynoso dice que si puedes repetir las 4 prácticas. Sí, ahorita lo hacemos. Flo Daniela Estrada Gutiérrez dice, hola Melina, felicidades por la ponencia, tu trabajo está excelente, podemos consultar tu trabajo, una disculpa, y la ponencia Catalina ya no se va a presentar. Bueno, sí nos faltó una ponente en la mesa, precisamente Catalina pues nos presentó, entonces no sabemos, pero bueno, ahorita les pasamos el dato, les puedo pasar el dato de la investigación. Y finalmente Mariele Figueroa Chavarría nos dice, felicidades a todos. Bueno, pues no sé, Francisco, si quieras comentar, porque el primer comentario iba para ti, después Adriana, adelante. Bueno, gracias. No, en verdad, como repito, mi estrategia fue hablar con activistas del movimiento de personas con discapacidad y por otro lado, activistas del movimiento de mujeres trans y travestis. No apareció ninguna persona que estuviera activando en esa intersección específica. De hecho, recién ahora, en el último año, 2-3 años, quizás viene habiendo un acercamiento mayor, pero todavía incipiente entre ambos movimientos en Argentina. Igual me parece súper relevante la pregunta, porque yo estaba escuchando recién, me parecía algo muy valioso de la ponencia de Melina, es que estudias... Es de las pocas ponencias que he escuchado que estudia al mismo tiempo mujeres cis y trans, o sea, estudia como dentro de la diversidad de experiencia de mujeres, algunas son mujeres cis, otras son mujeres trans, y me pareció buenísimo, no porque esté mal estudiar solo mujeres cis, sino porque está bien en todo caso si se hace aclarar esa especificidad. Entonces yo voy a hacer como el gesto para ello, que es aclarar la especificidad de todas las personas que entrevisté, activistas con personas con discapacidad, eran personas cis, no eran personas trans. Conozco un par de personas trans que son personas con discapacidad, pero que no han activado esa intersección en torno al espacio público, por lo menos, sí quizás en torno a otras intersecciones. Y dentro de las mujeres trans y travestis que he entrevistado a personas sin discapacidad. Sí, algo que he podido ir viendo y que no pude llegar a hablar en la ponencia porque se hacía infinito, de hecho saqué un montón de cosas que quería decir, practiqué un montón para que quedara justo en 15 minutos, es que igual, aún sin encontrar esa intersección que vos me estás preguntando, en las entrevistas sí podemos ver diferencias dentro de cada grupo, por ejemplo, según edad. Entonces, por ejemplo, entre personas con discapacidad contaban, bueno, entre las personas ciegas es mucho más fácil quizás para una persona joven y que además que tiene acceso económico a algún buen celular, poder circular más autónomamente usando el GPS, por ejemplo. Entre personas
trans también podemos ver, se marcaba cierta diferencia entre algunas que quizás podían llegar a pasar como mujeres cis o ser leídas como mujeres cis, podían en cierto punto evadir ciertas violencias. Es decir, a lo que voy, porque empecé a dispersarme un poco, es dentro de cada uno de estos grupos podemos ver diferencias internas, y creo que sería importante ver también esta diferencia que decís vos, pero bueno, quedará para alguna otra investigación donde no entreviste tanto a activistas, sino quizás una diversidad de experiencias dentro de cada comunidad. También porque, por ejemplo, algo que me señalaban dentro de activistas de personas con discapacidad es, para poder ser una persona con discapacidad y además ser activista, tenés que tener como muchas cosas resueltas para poder tener el tiempo libre y los recursos para poder dedicarte, aunque sea un poco a eso. Es igual muy interesante tu pregunta, porque sería importante pensar esa intersección. Muchas gracias, Francisco. No sé, Adriana, si quieres comentar algo con relación a los comentarios que recibimos. Sí, muchas gracias. Bueno, pues justo es un comentario bien interesante, porque como bien dice Francisco, pues se van quedando fuera varias cosas que también son muy interesantes, pero que por cuestión de tiempo ya no se tocan. Y precisamente las estrategias de defensa, pues es un punto bien interesante, ¿no? Porque tienen que ver con esta necesidad que tienen las mujeres de salir de una situación de peligro y que quieren participar de su propia defensa. O sea, para ellas es muy importante participar de su propia defensa y no sentirse vulnerables, no sentirse, valga la redundancia, indefensas. Entonces, o sea, a veces las estrategias de respuesta, que es cuando directamente se enfrenta a quien te está acosando, ya sea que lo reclames o le insultes, ¿no? O empiezas como a hacer contacto visual para que se dé cuenta que estás reprobando su actitud, pues a veces no es pues no es lo que consideran más conveniente, pues porque en esta lectura, en este cálculo que les decía que se hace constantemente, y uno no puede saber si esa persona viene con otra persona, viene con alguien que te van a agredir peor, ¿no? Que esa violencia puede escalar, cómo va a reaccionar, si hay gente alrededor que pueda ser testigo de lo que está pasando, y también esas personas cómo reaccionarían, ¿no? O a quién le darían el apoyo. Entonces, en ese momento, a eso me refería con que a veces la inacción pues es lo que mejor te resulta para salirte rápido. Pero con las estrategias de defensa, portar una navaja, un gas o el teaser para los choques eléctricos, lo que observé es que da más seguridad portarlo que la idea de usarlo. O sea, la idea de usarlo sí es algo que les genera un poco de ansiedad. También porque ellas mismas me mencionaban, no lo sé usar. O sea, yo necesito que alguien me enseñe cómo manipular el arma de forma que no la usen en mi contra, o sea, para empezar, y que no me vaya a lastimar yo también. Entonces, creo que lo que les genera seguridad es portarla y saber que tienen una opción con la que pueden defenderse, y no tanto la idea de verse en una situación en la que sí tendrían que usarla realmente. Y algo que también es muy importante es que recalcan mucho aprender autodefensa, para no tanto portar un arma, sino con movimientos del cuerpo. Pueden ir desde una mirada hasta que te vengan persiguiendo, que te toquen, que te acorralen, etc. Entonces, es como medir también hasta dónde llega la situación, ¿no? O en qué situación estás. Algo también es que hay mujeres que esta estrategia de defensa no la llevan precisamente con armas, sino con objetos que pueden pasar desapercibidos y cotidianos, y eso también es bien interesante porque llevan sus llaves, pero las guardan como de cierta forma en la que puedan como punzar, ¿no? la piel, o es como los botes para cargar agua. O sea, es algo que es cotidiano, que lo puedes llevar contigo, no es un arma, no te vas a meter en problemas por cargar esto, pero en una situación de peligro, pues reaccionas a usarlo, ¿no? Los desodorantes en aerosol también, o sea, te pueden como ayudar a salir rápido de una situación de peligro, pero pues ciertamente es un poco contraproducente tener estas armas, y lo que hay que recalcar es que
hay que, digamos, ser instruidas en cómo defendernos, en cómo salir rápido, pero también que sea una forma segura para nosotras, que no nos vaya a traer después consecuencias también, hasta legales. Claro, muchísimas gracias. Voy a comentar lo que dentro de estos primeros comentarios recibimos más, entonces no sé ahorita si nos indica aquí Humberto, si podemos leer los otros. Bueno, preguntaban sobre los 4 tipos de prácticas, pues son prácticas intersticiales individuales, prácticas de resistencia, prácticas de repliegue y prácticas de apropiación del espacio. Y bueno, esa investigación es parte de mi tesis doctoral que se puede consultar en el repositorio de tesis del COLEF. Hasta ahora solo he fragmentado algunas partes para publicar artículos, pero para pues consultar, digamos, la descripción de estas prácticas y todo el proceso, pues les invito a que consulten el repositorio de tesis de el COLEF, que es el Colegio de la Frontera Norte. Y ahí está accesible, ¿no? Es de libre acceso. Entonces, no sé, Humberto, si podemos leer, hay otros comentarios. Sí, adelante. Perfecto, gracias. Bueno, entonces tenemos, solo que se me mueve la página, perdón. Muy bien. Bueno, a mí me preguntan sobre la experiencia migrante y sobre la situación fronteriza y el tema de mujeres extranjeras. Ahorita puedo retomar eso. A Francisco le pregunta Marcos Moreno Urbina, dice, dentro de los estudios sobre movilidad, ¿cuáles conexiones identificas entre esos movimientos cotidianos con los movimientos migratorios? Andrea Massen comenta, dice, algunas recomendaciones para poder entrelazar el respeto y la convivencia entre las personas trans y los niños en un entorno urbano. Georgie Tatiana Muñoz nos dice, ¿cómo crear espacios seguros y libres de acoso? ¿Hay entidades cercanas que garanticen esos espacios, que no sea la política? Bueno, Fernando Ramírez Arcos me pregunta, dice, para Melina, ¿qué diferencias se pueden encontrar en el hábitat urbano en Tijuana de parte de las mujeres extranjeras, teniendo en cuenta que es una ciudad fronteriza con Estados Unidos? ¿Cómo es considerado esta frontera internacional en tu trabajo? Fátima Delgado Tijerina dice, Melina, ¿cómo se le apoya a una persona que se ha retraído en su espacio privado por situación de violencia para que pueda volver a apropiarse del espacio público? Muy bien, entonces, pues si quieren hacemos otra ronda de comentarios y podemos ir en el mismo orden. No sé, Francisco, si quieras comentar. Bueno, la pregunta, la primera que hicieron era sobre qué estudios hay en torno a movilidad y migración. Entiendo que sobre personas trans. Yo la verdad movilidad, como así migraciones más a una mayor escala no trabajo, porque trabajo bien movilidades cotidianas, pero sí puedo recomendar trabajos de otras personas trans que están investigando, que no somos muchas, pero muchas de ellas están trabajando este tema. Una es Marce Gutiérrez, que es de la Universidad de Salta, acá en Argentina, y ella lo que estudia es bien interesante. Ella estudia no es tanto migración, pero son movilidades periódicas entre travestis, mujeres trans que viven en pequeños pueblos de ahí de la provincia de Salta, que quizás van cada fin de semana o con cierta regularidad a la ciudad de Salta, que es la ciudad capital, y quizás para desplegar ahí más libremente su identidad de género, pero digamos son movilidades periódicas dentro de la misma región, y ese trabajo es súper interesante. Con ella sí un poco estuvimos colaborando en pensar la movilidad dentro del área metropolitana de Buenos Aires en las últimas décadas de mujeres trans y travestis dentro de este contexto represivo que les mencionaba antes, bueno, sobre todo en los 80, 90, quizás un poco a principios de los 2000, donde sí podemos ver distintas estrategias de localizarse bien dentro de los límites de la ciudad de Buenos Aires o bien fuera de los límites,
según, porque como, bueno, la ciudad tiene otro régimen legal, de hecho, como saben, muchas veces cruzando una frontera tenés el recurso de quizás de un lado la detención por travestismo, entre comillas, es menos tiempo, entonces quizás te conviene estar de aquel lado. También vemos que en cuanto a estrategias de movilidad, muchas veces se han desplazado por la ciudad, sobre todo, de nuevo, repito, en la época más de los edictos policiales, hasta la década de los 90, mucho movimiento por la ciudad en taxi, entonces convenía vivir cerca de donde una trabajaba, porque si no, pagar una fortuna en taxi todos los días para llegar hasta el lugar de trabajo. Pero eso, yo trabajo mucho más, una escala mucho más local y cotidiana. Y sí, otra investigación que aún no está publicada, pero sí puedo hacer una pequeña publicidad, que es que dentro del Encuentro de Geografías de América Latina, que va a ser a fin de noviembre, principio de diciembre, entre 3 investigadores trans organizamos una mesa de geografías trans, travestis y no binarias, que tiene un par de trabajos sobre migración, incluyendo uno bien interesante que tiene que ver con migraciones transnacionales de personas que son de Argentina, entonces quizás han podido cambiar su documento en Argentina, han podido cambiar su género y su nombre en el documento, porque en Argentina es mucho más fácil desde el 2012. Tenemos una ley de identidad de género muy progresiva, pero ¿qué pasa cuando te mudas a otro país y quizás tenés una nacionalidad española o italiana con otro género donde es más difícil de cambiar? ¿Y qué pasa en todos esos trayectos? ¿Qué pasa cuando... eso, como con esas incongruencias burocráticas, que digamos la burocracia suena bien aburrida, pero en estos cruces como que empiezan a suceder cosas que bueno, que hay que ver cómo funcionan. Entonces esas son mis recomendaciones. Repito el nombre de Marce Gutiérrez, que es la que estudia movilidades en Salta, y bueno, la mesa dentro del Encuentro de Geografías de América Latina. Y hubo una pequeña pregunta que era cómo se logra la convivencia entre personas trans y niños en entornos cotidianos, y realmente no le veo, no encuentro cuál sería el conflicto. Digamos, son simplemente 2 grupos sociales en los entornos urbanos, y eso. No encuentro ninguna contradicción en específico entre esos grupos. Muchas gracias, Francisco. Adriana, si quieres comentar, adelante. Gracias. Híjole, bueno, pues cómo crear espacios seguros y libres de acoso. Pues es como la gran pregunta. Creo que sí hay pequeñas acciones que se pueden, las que ya están, reforzarlas, y las que no están, implementarlas, ¿no? Como para ir caminando estos espacios libres de acoso, ¿no? Como les decía, hay diferentes tipos de acoso. O sea, simplemente de acoso sexual, hay diferentes manifestaciones del acoso sexual. Está también el acoso por motivo de sexo, y ese también es tan normalizado, y como no siempre tiene connotación sexual, también suele ser muy imperceptible, ¿no? Entonces va como desde comentarios que te indaguen, como ¿por qué no te has casado? ¿Por qué no tienes hijos? Si tienes pareja, y ese tipo de cosas, hasta los que son más insultantes e intimidatorios, ¿no? Se lo reportan mucho en la inseguridad vial, por ejemplo, ¿no? Que porque eres mujer no sabes manejar, o vas más lento, que no deberías estar manejando para empezar, ese tipo de cosas. Y el hostigamiento sexual en espacios laborales y educativos, pues también es un tema que, aunque se empieza a mencionar más, sigue siendo un tema que no se está trabajando lo suficiente, ¿no? Ni en los espacios laborales ni en los educativos. Entonces creo que la primera acción es reconocerlo. O sea, quizás quienes vivimos el acoso y quienes puedan ser sensibles al tema, pues lo ven, y ahí está. Pero hay que darle la importancia que tiene, porque si no se camina, no se toma en cuenta la experiencia, no se toman en cuenta qué estrategias tiene que hacer una maratónicamente para poder llegar segura, para poder regresar segura, ¿no? Para no tener que estar pasando incomodidades y tanta zozobra. No se toma en serio, se toman como que es una exageración en muchas ocasiones, ¿no? Entonces, eso sería lo primero, visibilizarlo y darle la importancia que tiene. Otra cosa es que, creo que la pregunta decía que no venga desde la política o algo similar. Sin embargo,
la seguridad pública tiene un compromiso con la ciudadanía, ¿no? O sea, realmente sí tiene que hacerse responsable por cuidar ciudadanos y ciudadanas y ciudadanes. Entonces, hay que exigir también, hay que hacernos visibles en los espacios y exigir que se nos considere cuando se están decidiendo, ¿no?, qué acciones se van a hacer. Y unas que sí son muy importantes también son las mejoras en la ciudad, o sea, que la ciudad sea caminable, que sea transitable, que el alcantarillado no se atasque de agua, ¿no?, cuando llueve, que se pueda caminar, que se pueda pasar en una silla de ruedas, en muletas, sin que te atasques en las coladeras, ¿no?, que haya buena iluminación por las noches, porque la realidad es que hay que salir de noche. A muchas ocasiones hay que salir de noche o se quiere salir de noche, y el hecho de que no haya un alumbrado público sí es un elemento que te detiene, ¿no?, que hace que tomes rutas alternas. ¿Qué más puede ser? Bueno, o sea, es que creo que cada lugar tiene también como sus elementos que hacen, ¿no?, que te sientas más seguro, que te sientas segura e insegura dependiendo de cómo está, ¿no? Entonces creo que justo checar el tema de la basura, los sitios que están abandonados, la maleza, ¿no?, que puede hacer como perder un poco de visibilidad, etcétera, pues sí es importante, ¿no? O sea, es importante que los espacios estén bien, que estén caminables, transitables. Y claro que eso no garantiza al 100% la seguridad, ¿no? Y por eso insisto en que hay que dirigir también campañas hacia las mujeres de cómo reconocer los tipos de acoso y cómo defenderse, tanto a quienes perpetran el acoso sexual, que en su mayoría son varones, para que ya no acosen, ¿no? O sea, porque muchos lugares ofrecen también como, este es un lugar seguro para mujeres. Está bien, porque en el momento que uno está viviendo acoso, si se requiere tomar refugio en un sitio, sabes que ahí te pueden dar apoyo. Sin embargo, la estrategia sigue recayendo en que las mujeres seamos quienes tomamos refugio, ¿no? O quienes busquemos cómo evadir la situación, pero no a que quienes acosen ya no acosen. Eso también es muy importante para los espacios libres de acoso. Y creo que el último sería la revictimización, ¿no?, tanto por parte de autoridades como de la familia. O sea, es muy importante que las mujeres tengan redes de apoyo y que si esa red de apoyo está en su familia, pues no sea tu familia quien te reclama por haber vivido una situación que no podías controlar, ¿no? Creo que también hace parte. Y hasta ahí, gracias. Muchas gracias, Adriana. Bueno, yo voy a retomar la pregunta de Fernando Ramírez, que dice qué diferencias se puede encontrar en el habitar urbano de Tijuana de parte de mujeres extranjeras, teniendo en cuenta que es una ciudad fronteriza con Estados Unidos. ¿Cómo has considerado esta frontera internacional en tu trabajo? Bueno, el tema fronterizo lo he considerado más bien en la otra dirección, en términos de algunas de las participantes que más bien que tienen la posibilidad, digo aquí también la perspectiva interseccional es importante, que tienen la posibilidad en términos materiales, condiciones económicas para irse de Tijuana y mejor vivir o radicar en San Diego o en Chula Vista, como una medida pues para evitar ser acosadas o como una medida de huida incluso frente a acosos que han escalado a un nivel amenazante, donde ya no pueden estar en esos domicilios en Tijuana, ¿no? Más que verlo en la dirección de mujeres extranjeras en Tijuana y sus formas de circulación acá. Y bueno, y el tema sobre todo un caso de una mujer trans que es activista y que teniendo ella, digamos, pues ciertos privilegios, digamos, ¿no? En términos de acceso a pues a instancias de gobierno o municipal, como el Instituto Municipal de la Mujer, porque estaba muy vinculada, pues empujando pues política pública y demás. Bueno, pues vivió una situación muy, muy fuerte de acoso, donde fue perseguida y fue, la intentaron arrollar y fue perseguida, amenazada hasta
su domicilio. Entonces, bueno, ella se mudó, sí tenía ya pensado mudarse a California, pero aceleró el proceso, pues precisamente por el riesgo, ¿no? Que ella sentía. Pero obviamente, pues no todas las personas están en esta posibilidad, ¿no? Y ella, bueno, yo le preguntaba, pues posterior a eso, le digo, y bueno, ¿y te sientes, ¿no? Más segura, ¿cómo percibes, cómo vives allá, ¿no? El espacio, digamos, o sea, yo tratando de indagar en esto de si ha cambiado practicar la espacialidad porque se cambió de ciudad y se cambió de país, ¿no? Que estén aquí muy cerca, y decía que tenía, sentía otros acosos de tipo racista, de tipo racial. Dice, ya no siento el acoso sexual ni transfóbico, pero siento un acoso racial, ¿no? Que se me quedan viendo más y que me exotizan más y me gritan cuestiones que tienen que ver con mi tono de piel, con la forma de mi cabello, ¿no? Entonces, eso está pues muy interesante analizar, digo, es obviamente terrible pensar que en diferentes contextos se suman, digamos, otras categorías que igualmente van pues vulnerando, ¿no? La experiencia cotidiana, pero digo, en términos como analíticos, pues precisamente como digamos, culturalmente se localizan, ¿no? Otras narrativas y que esto también tiene un efecto interaccionista entre, pues, la diversidad de habitantes. Y bueno, es lo único que se problematizó en la investigación con relación a la frontera. También hubo un grupo de participantes, mujeres del sector industrial, del sector maquilador, y bueno, ahí más bien hubo un análisis en términos de lo que dice Saskia hacen con las contrageografías para reflexionar cómo es que pues son digamos, ciertos cuerpos son dispuestos para el servicio de otros cuerpos y ciertos territorios para el servicio de otros territorios, en este caso, pues Tijuana y todo el sector industrial, en términos contextuales, pues está dispuesto para que, digamos, las transnacionales tengan aquí lo que luego llaman el paraíso fiscal y tengan pues múltiples empresas con bajos salarios y demás, ¿no? Entonces, cómo se va precarizando también a ciertos espacios y cómo se va, pues, feminizando el trabajo obrero, ¿no? Entonces, eso está por ahí. Y la pregunta también que estaba sobre cómo se apoya a las mujeres que se han retraído al espacio privado, pues de hecho, pues no haya apoyo y eso es como nos lleva también a problematizar, pues precisamente estas dicotomías, si realmente el espacio privado es el espacio seguro para todas, pues vemos que no necesariamente es así, sino al contrario. Entonces, ahorita con el contexto pues de confinamiento por COVID-19, pues tenemos también pues una serie de problemáticas en torno a la violencia de género que analizar, porque precisamente pues muchos de los violentadores están en el hogar de las mujeres, ¿no? Y entonces el estar confinadas por pues disposiciones nacionales y globales, pues también pues vulnera más, digamos, se pierden pues estas posibilidades de salir, de escapar, de gestionar la vida pues en el espacio público, ¿no? Porque digamos ahora hay más riesgos, se suman más riesgos y pues salir tampoco es una opción. Bueno, voy a leer, hay más comentarios. De hecho, hace un momento tenía uno que me salté, de Laura Paniagua Arguedas. Dice, hola, excelentes ponencias. Muchas gracias por sus investigaciones. Francisco, ¿qué cambios has registrado desde el inicio de la investigación sobre las acciones que han desarrollado estos grupos en su movimiento político? Y Melina, ¿tienes información sobre la experiencia migrante trans en frontera? Entiendo que se han abierto algunas casas, refugio ligadas a las caravanas recientes. También si tienes información de la situación de niñas migrantes trans. Muy bien, eso nos lo comenta Laura Paniagua. Bueno, tenemos otros comentarios. Bueno, Alma Rosa Sandoval nos saluda, dice saludos a todos.
Yasmín Genoveva Cruz dice muchas gracias, mucha experiencia que enriquece, felicidades a todos. María Alejandra Vázquez Medina dice, mi hijo es un hombre trans y además tiene Asperger, y coloca entre paréntesis autismo. Ya está la pregunta sobre crear espacios libres de acoso. Liliana Reynoso Blancas dice, por experiencia menciono que esta defensa, la de traer un arma blanca, navajas, cuchillos o sprays, les hace sentir valientes más que protegidas, y precisamente porque no saben usarlas o cuando saben ser utilizadas hace mal uso, y las consecuencias son lamentables. ¿Ok? Ahí tenemos este comentario. María Alejandra Vázquez Medina dice, mi hijo sufrió discriminación y secuestro en el CCH Naucalpan y al día de hoy no se ha llegado a ningún lado aún. No sabemos de la deficiente actuación de las autoridades en casi todos los casos de violencia. Ahorita podemos retomar esto. Águeda Cristina González dice, como parte de la seguridad es de suma importancia la generación de redes de apoyo entre mujeres y sensibilizar a la comunidad para la integración de estas, darles réplica, además de que las autoridades estén comprometidas con la intervención en el tema con perspectiva de género. Claro, sí, falta capacitación en perspectiva de género en casi todos los niveles institucionales y de gobierno. Daniela Arana Quesadas dice, quiero felicitar a los ponentes, me parece relevante visibilizar la importancia del cuerpo y su relación con el espacio público. Los cuerpos deben ser reconocidos y respetados en cualquier proceso de movilidad y ocupación del espacio. Muy bien, muchas gracias. No sé si hacemos una tercera ronda. Y podemos seguir en el mismo orden, Francisco, o no sé, Adriana, si quieras iniciar esta ronda. Seguimos en el mismo orden. Sí, okay, como gusten. Pues empezamos con Adriana, si les parece. Adelante, gracias. Ok, sí, bueno, pues no sé si esta tercera ronda vaya a ser la última, pero en caso de que sí, aprovecho para regresar los saludos y para agradecer también todas esas felicitaciones y comentarios que nos están enviando. Es muy alentador y muchas gracias también porque están aquí y nos están escuchando, ¿no? Bueno, gracias por las experiencias que comparten. O sea, es que ciertamente las experiencias de acoso sexual pues son muy variadas, y en cuanto a aportar armas, y nada más complementaria a lo que dije hace un momento, diciendo que en el imaginario y en las emociones una puede sentirse quizás muy segura de cómo haría, ¿no? De cómo haría, de cómo reaccionaría, de si usaría o no el arma que está aportando. Pero la situación no se puede adivinar, no se puede conocer al 100%, ¿no? Justo porque o quizás te paralizas de miedo, o quizás no tienes a dónde correr, etcétera, y porque calculas lo más que se puede, lees lo más que se puede a la otra persona, ¿no? Pero tampoco puedes saber cómo va a reaccionar, ni qué es lo que va a suceder. Entonces, creo que yo optaría más por los movimientos de autodefensa que por portar el arma, ¿no? En trabajar un poco más la confianza de movimiento en el espacio, invitar a no bajar la mirada, ¿no? A no replegarse, justo como hacer esta apropiación de la que hablaba Melina, que para nada es un proceso fácil, pero que sí mejora bastante, ¿no? Como la confianza para moverse en los espacios, y con ello se va mejorando la confianza en cuanto a cómo se reacciona a ciertas situaciones, a que no te sientas del todo paralizada y frágil, ¿no? Y la otra es que sí es muy importante compartir las experiencias, y sí es muy importante tener las redes de apoyo, justo porque no todas las enseñanzas vienen de la experiencia propia. Entonces, considerar las experiencias de otras personas, y como la que nos compartieron ahora, pues también es muy importante
tenerla y tomarla en cuenta para las propias estrategias. Hasta ahí. Muchas gracias, Adriana. Francisco, si quieres comentar. Sí, primero abordo la pregunta de Laura Paniagua, que agradezco la pregunta porque también sigo tu trabajo. Preguntabas por cambios en ambos activismos. Bueno, puedo comentar brevemente. En el activismo de mujeres trans y travestis en torno a la cuestión del espacio público, todavía justamente lo que me falta analizar es lo más contemporáneo, pero sí como que a grandes rasgos podemos ver que en la década de los 80, 90 era como uno de los reclamos centrales del movimiento transfemenino, esto de que se derogaran los delitos policiales, que frenara la criminalización de simplemente ser trans en el espacio público. Y después cuando más en las últimas 2 décadas más o menos, vemos como que quizás se vuelve como cada vez más específica quiénes son afectadas por este tipo de criminalización de estar en el espacio público, como se volvió algo más en torno al trabajo sexual, que en Ciudad de Buenos Aires no está del todo prohibido, pero sí tiene una regulación espacial. Vemos que hoy en día quizás las personas más afectadas son mujeres trans que son trabajadoras sexuales, sobre todo si son trabajadoras sexuales en la calle, sobre todo si son migrantes, muchas veces de países limítrofes o de otros países de Sudamérica, mujeres pobres que son estigmatizadas como bajo la figura de la narcotravesti, que es algo que inventaron los medios acá en Argentina para estigmatizar a personas que están como en este cruce particular. Entonces vemos que esta lucha como contra la represión policial se especifica más en quizás organizaciones más vinculadas al trabajo sexual específicamente y no a las personas trans en general. Eso es muy a grandes rasgos lo que estoy viendo, es algo que tengo que seguir indagando, pero como para dar un pantallazo de lo que creo estar viendo. Y en el caso de las personas con discapacidad, quizás el proceso es un poco otro. Cada vez hay más organizaciones, cada vez hay más visibilidad de personas con discapacidad, porque tal vez antes había más organizaciones de familiares, etcétera, pero desde los 90 ya cada vez hay más organizaciones lideradas por personas con discapacidad y sus voces son más escuchadas. Y sí, algo que me parece interesante en torno al espacio público es, por un lado, en realidad, ahí no funciona para nada esto de la línea ascendente de la historia del progreso, porque de hecho hay cuestiones de accesibilidad en Buenos Aires, al menos a nivel de normativa, que ha habido como retrocesos en las últimas décadas, porque tiene que ver con, si bien como que cada vez son más visibles las demandas por la accesibilidad, al mismo tiempo las demandas de accesibilidad involucran recursos materiales, involucran también al capital inmobiliario, porque, digamos, demandar, como poner ciertos estándares de accesibilidad en la construcción implica como pérdidas, entre mil comillas, de beneficios, porque tenés que ocupar espacio con una rampa, ocupar espacio con un baño accesible, que el capital inmobiliario quizás no considera como un buen uso del espacio. Entonces ahí vemos ciertos retrocesos, pero en cuanto a activismo, sí algo interesante para mí es que el espacio público viene siendo como una demanda que logra nuclear diferentes organizaciones vinculadas a personas con discapacidad motriz, personas con discapacidad visual, que quizás no necesariamente interactuaban tanto antes, pero el espacio público es como un nexo que, como esto lo veo también con el caso de las personas trans, pero como que en muchas luchas por el espacio público se confluyen diferentes actores. Entonces, en el caso trans, quizás confluye en una lucha antirrepresiva de diferentes sectores, en este caso una lucha también que quizás no solo confluyen diferentes organizaciones de personas con discapacidad, sino también organizaciones vecinales, barriales, que buscan como mejorar el espacio público. Eso es algo que me parece bien interesante. Y también el tema del disfrute, del disfrute como demanda, es algo que ha surgido en los últimos años. Perdón, aclarar, el disfrute del espacio público como demanda, ¿no? Como poder pasear, poder usar los parques, no solo poder usar el espacio público de manera utilitaria de un punto A a un punto B. Y después hubo otra persona que habló de, esto lo digo bien breve porque no es mi tema de estudio, pero que habló de su hijo, que está en la intersección de ser una persona trans y por ser una persona con autismo o persona autista, no sé cómo prefiere esta persona nombrarse, sé que hay debates internos de cuál es la mejor forma de nombrar, y sí, es muy fuerte porque sí, en todas estas intersecciones vemos
como cada vez una mayor vulneración de derechos. Igual sí, algo curioso que quería resaltar, que en Latinoamérica no lo veo tanto, pero quizás sí en algunos otros países, es que hay como una proporción sorprendentemente alta de activistas trans, que son también personas autistas o con autismo, y como abiertamente con esa identidad. Y dentro de las comunidades como de activistas en torno al autismo también hay muchas personas que son trans, entonces me parece como potente pensar cómo a veces ciertas intersecciones que como que viven una mayor vulneración también son intersecciones donde hay mucha potencia política y mucha potencia como para la transformación social. Muchas gracias, Francisco. Eh, Bien, voy a retomar también el comentario, la pregunta de Laura Paniagua, que me pregunta si tengo información sobre la experiencia migrante trans en la frontera. Dice, entiendo que se han abierto algunas casas, refugios ligados a las caravanas recientes. También si tienes información de la situación de niñas migrantes trans. Hay una efectivamente hay un albergue, una casa migrante que se llama Casa Arcoíris, que es de relativamente reciente creación, y justo en el contexto de las caravanas migrantes, pues han tenido mayor actividad. Lo que ha ocurrido en términos, digamos, también, pues, de, sociales en Tijuana y en términos de las violencias y las discriminaciones, es que al llegar la primera de las caravanas, el primer grupo que llegó a Tijuana, estaba conformado por personas que se identificaban como parte de la diversidad sexual. Habían alquilado un espacio en la zona de playas de Tijuana, y enseguida, al poco tiempo, fueron recibidas con expresiones xenofóbicas, homofóbicas, lesbofóbicas, transfóbicas, aporofóbicas. En fin, entonces fue una situación de riesgo donde les tuvieron que acompañar para desalojar ese espacio, y entonces pues dentro de este contexto se empezaron, bueno, quienes se dedican, quienes están en el activismo pro migrante, pues buscaron formas para apoyar a este grupo. Lo que podemos ver es que pues de por sí hay discursos pues xenofóbicos que pues desde la administración de Trump, digamos que se reforzaron muchísimo y que sí permearon en el imaginario en torno a todo este fenómeno aquí en la frontera del lado mexicano. Pues de todos modos, digamos, ya ha habido como un perfil social también bastante discriminatorio en general con el tema migratorio, ¿no? Y digamos, se exacerbó con toda la discursividad trumpista y pues estos momentos de la llegada de las caravanas, porque pues también, digamos, mediáticamente se espectacularizó esta llegada violenta, ¿no? Entre comillas, porque pues esto es lo que veíamos una y otra vez que reforzaba la narrativa mediatizada sobre este proceso. Y bueno, y eso sí tuvo efectos en Tijuana en términos de que se movilizaron grupos antimigrantes para, pues, pedir, exigir, ¿no? Digamos, exigir, pues que se retiraran estas personas, que se fueran, ¿no? Porque son invasores, ¿no? Entonces, pues esto generó momentos de mucha tensión y bueno, pero frente a esto también hubo acciones colectivas que buscaron resguardar, ¿no? Y al final, pues no hubo, digamos, como alguna confrontación, digamos, demasiado fuerte, pero sí hubo pues esta expresión de quienes tomaron el espacio público con un discurso antimigrante, un discurso xenofóbico, aporofóbico. Además, luego se le suman, como hemos mencionado acá, pues las otras intersecciones en términos de opresiones múltiples. Entonces, discursos además transfóbicos, homofóbicos, lesbofóbicos, y esto pues sí vulneró una población que, bueno, que se encontraba pues en este tránsito y pues limitó
por supuesto, su estancia aquí y la experiencia de la espacialidad, ¿no? Digamos, era pues un riesgo y ahorita como lo mencionaba en la ponencia, esta categoría de out of place, ¿no? Como cuerpos fuera de lugar, cuerpos que no pertenecen porque hay toda una narrativa que se refuerza a nivel global, local, bueno, global, local, ¿no? Que se refuerza en términos de que no pertenecen y no merecen y no deben, ¿no? Estar en el espacio. Y bueno, entonces esto sí generó un momento de mucha tensión. Con el tema de infancias migrantes trans, no tengo información. Pero seguramente en este albergue que se llama Casa Arcoiris pueden tener información y tienen sus redes abiertas de Instagram, de Facebook, y creo que ahí se puede contactar a quienes están liderando este espacio. Y bueno, en general, pues Tijuana es un espacio que se considera pues de altos flujos migratorios y mucha de la migración pues es interestatal, es decir, no es de otros países, sino es de otros estados de la República que también pues llegan aquí a Tijuana. Mucho se ha dicho que llegan con el sueño de cruzar la frontera. No siempre es así, muchas veces solo es llegar a Tijuana, porque Tijuana ya representa para pues muchas vivencias de violencia un espacio que les posibilita otro tipo de vida quizá menos violenta. Entonces, pues sí ha habido, digamos, una población trans que aquí reside, que no es, digamos, originaria de Tijuana, que ha venido de diferentes estados de la República y que ha encontrado aquí precisamente, pues, otras posibilidades. El estado de Baja California no ha reconocido la ley de identidad de género, sin embargo, pues, en términos de violencia transfóbica, se podría decir que los niveles no están tan elevados como en otros estados o otras ciudades del país. Y eso pues posibilita otras cosas, ¿no? No es que no haya violencia transfóbica, sí la hay y sí ha habido crímenes de odio, pero bueno, comparando, ¿no? Lamentablemente con otras cifras, no es tan elevado. A pesar de que no es un estado, digamos, o sea, que es un estado conservador en términos de política pública, no se reconoce la ley de identidad de género, por ejemplo, ni el matrimonio igualitario, etcétera, ¿no? Y bueno, pues no sé, me parece que ya estamos sobre el tiempo. Sí. Pues hay otros comentarios donde, pues, felicitan y agradecen estas presentaciones. Hay algo que creo que se denomina café virtual, no sé si nos pueda confirmar Humberto, como para que pues precisamente las personas que participaron puedan recibir alguna respuesta por parte de quienes presentamos en esta mesa, porque quienes comentan pues incluyen su correo, ¿no? Entonces ahí es una forma de continuar el diálogo. Y entonces, pues creo que lo que procedería es que le puedo hacer llegar los comentarios con la información de quien comenta, pues a Adriana y a Francisco, y también yo retomarlos para, pues, continuar este diálogo, ¿no? Que no se quede ahí, porque pues por el tiempo creo que ya estamos por cerrar. Pues creo que solo resta agradecer pues las ponencias, muy interesante, sin duda pues hay muchos puntos de encuentro y son temas inagotables. Yo sé que lo que presentamos acá hizo un esfuerzo por súper sintetizar cuestiones que están más discutidas y profundas en cada una de las investigaciones. Entonces, pues yo supongo que también la invitación para los asistentes sería buscar el trabajo de cada ponente para continuar indagando y continuar los diálogos y pues también agradecer pues por supuesto al Congreso, a quienes asistieron técnicamente, apoyaron también esta transmisión y pues a todos los asistentes, a quienes cuyos comentarios no se quedaron pendientes, pues los vamos a retomar con sus correos electrónicos. Pues supongo que nos despedimos, no sé si quieran decir algunas palabras de despedida, Francisco y Adriana, y cerramos.
Muchísimas gracias, Melina, y muchísimas gracias a todas las personas del público. Y me acordé que una de las personas cuyo trabajo recomendé, Marce Gutiérrez, expone ahora dentro de 4 horas a las 16. Así que, bueno, gracias. Sí, pues también por agradecimientos no paramos al comité organizador, a ti, Melina, quienes estuvieron ahora en el staff, a Francisco, Melina, un gusto conocerles, escucharles y pues muchas gracias por los comentarios. Quedaré pendiente de si se hace el contacto por correo. Muchas gracias también por esa gestión y pues nada, éxito en las ponencias que vienen, que están saliendo cosas muy interesantes, definitivamente puntos de encuentro. Creo que me llevo que las movilidades desde sus posibilidades y sus límites están en pugna y en lucha, ¿no? Por lograr la autonomía, la libertad, la seguridad, etcétera. Así que nada, gracias. Pues muchísimas gracias y pues les invitamos a continuar con las transmisiones de este congreso que continúa con pues muchísimos temas interesantes, por supuesto. Bueno, ahí Francisco nos hizo una invitación a la ponencia de Marce, ¿no? Decías. Bueno, muy bien, muchísimas gracias, nos despedimos y bueno, continuarán otras mesas, así que les invitamos a consultar el programa. Muchas gracias y felicidades. Buenos días, buenas tardes.